Pero nosotros, como lo vemos, es que las compañías les conviene seguir un proceso donde vayan primero haciendo estos pasos, ¿no? Donde primero tenemos los datos que necesitamos y confiamos en ellos. Después los visualizamos y entendemos bien nuestro pasado y nuestro presente. Y ya después pasamos a esa parte predictiva para poder entender nuestro futuro. Bienvenido a un nuevo episodio en The Supply Chainers. En esta sexta temporada te traemos las perspectivas internacionales de la cadena de suministro, donde te presentaremos a los líderes y voces más experimentadas de las más grandes cadenas de suministro globales. Con más de 10 años de experiencia, Arturo Torres ha liderado proyectos de impacto global en diversas industrias. Diseñar una cadena de suministro habla de un tema estratégico, destacándose en el análisis de datos, y a mí se me hace como la mejor manera para poder contar una buena historia de los datos. Y la gestión de equipos de alto rendimiento. Tratar de llevar un equipo en otro idioma fue uno de los mayores retos profesionales que he tenido. Graduado de la prestigiosa maestría en MIT, sabes que tienes 5 o 6 meses para sacar el máximo provecho de una de las mejores universidades del mundo. Ha dedicado su carrera a compartir su conocimiento con las mentes más brillantes, formando e inspirando a la próxima generación de líderes visionarios. ¿Estás listo para conocer más de él? Comencemos. Queremos empezar con una pregunta muy importante. ¿Quién es Arturo Torres? ¿Quién es Arturo Torres? Una persona de 33 años, de una familia muy cercana, una familia muy unida, que vive técnicamente en Querétaro, México, en que viajo mucho por todo el mundo, y tengo una novia que vive aquí en México, en la Ciudad de México, razón más para seguir viajando, y soy una persona que le apasiona mucho la cadena de suministro, los analíticos, e intentar encontrar sistemas y maneras de resolver problemas en la industria. Cuéntanos cómo ha sido tu inicio en la vida profesional. ¿Cómo es que has elegido tu carrera y cómo ha ido evolucionando esto hasta dirigirte a Supply? Perfecto, mira, creo que mi carrera profesional empezó un poco temprano. Yo cuando empecé a trabajar con mi padre cuando tenía yo creo que como 10, 12 años. Mi papá tenía una fábrica de maquinados industriales, CNCs y tornos y cosas por el estilo. Entonces yo empecé trabajando con él los veranos, me iba ahí a pulir piezas y a limpiar máquinas y cosas por el estilo. Y conforme fui creciendo, empecé a tomar como más roles ahí en la fábrica que tenía mi papá y descubrí que me gustaba mucho el tema de la ingeniería industrial en ese momento. Entonces, eso de la ingeniería industrial también pues, fue llevando mucho la mano, también un poco de logística que tenía que hacer yo también en temas ahí de la fábrica. Pero realmente lo que me llevó al mundo de logística y supply chain fue una experiencia que tuve después de la preparatoria. Yo a los 18, 19 años tuve la oportunidad de irme a vivir a Etiopía. Y viviendo en Etiopía, estuve ya unos 6 meses, pude conocer a gente que trabajaba en una organización, una agencia de la ONU, que se llama el Programa Mundial Alimentario. Entonces, conocí a esta gente y dije, yo lo que quiero hacer es dedicarme a la logística humanitaria en mi vida, punto. Y se juntó mucho con esta idea que yo ya traía de estudiar ingeniería industrial, porque al menos aquí en México, en el TEC de Monterrey, pues la ingeniería industrial lleva un fuerte componente de supply chain y de logística. Entonces, como que se me juntaron bien las cosas, seguí con el mismo plan, porque dije, me quiero especializar en este tema para dedicarme a la logística humanitaria. Entonces, ¿cómo fue tu viaje a Etiopía? ¿Cómo terminaste allá? ¿Cómo terminé allá? Fue un poco, muchas coincidencias que se juntaron. Yo tenía muchas ganas de hacer algún programa de voluntariado. Es a veces difícil encontrar como voluntariados que uno pueda hacer como por largos periodos de tiempo. Y conocí un día a un sacerdote
curiosísimo. Estaba yo en una iglesia sentado y de repente llega un sacerdote y me dice, hombre, estaba en España, hombre, que tú eres mexicano. Y yo, sí. Y empezamos a platicar y me contó de su experiencia yéndose a Etiopía. Me puso en contacto con los hospitales donde él hacía voluntariado, les marqué, me dijeron que me recibían y me fui a Etiopía. Sí, sí, fueron muchas coincidencias. Y ya estando en Etiopía, conocí a unas ONGs, conocí a estas personas que trabajan en la ONU. Entonces pude ahí hacer como diferentes cosas estando por allá. Tenía 18 años. Si ahorita soy medio inútil, allá era inútil y medio. Entonces no creas que pude realmente hacer muchas cosas, pero para mí personalmente sí fue una experiencia que me ayudó yo diría como a tomar rumbo, ¿no? A decir, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Entonces vuelves de Etiopía y ya entras a ingeniería industrial. Entro en ingeniería industrial y desde ahí dije, tengo que encontrar todas las posibilidades que encuentre para aprender más de logística, porque cuando aplique a la ONU quiero que me acepten. Entonces fue ahí cuando empecé mucho con el tema de los cursos en línea, conseguí un trabajo en el que ya hablaremos al rato, que tenía que ver mucho con supply chain, empecé con el MicroMasters y por ahí el tercer año de la universidad apliqué a trabajar en la ONU y ahí fue, pues ya empecé con la ONU, ¿no? Pero ese fue, en general, la parte de Etiopía, respondiendo ya concretamente a tu duda, la manera en la que dije me quiero dedicar a temas de logística. Y bueno, nos estabas comentando que ya en tu tercer año de universidad es donde aplicas. ¿Cómo es este proceso? Y bueno, ¿cuál es tu primera experiencia dentro de la organización? Pues mira, mi experiencia fue un poco curiosa también, porque normalmente estos procesos para trabajar en la ONU suelen ser largos y tediosos. Yo como que le di la vuelta un poco al asunto, yo no conocía a nadie ahí. Las personas con las que había conocido en Etiopía no había yo mantenido contacto ni nada, pero un día le escribí al director de logística de una de estas áreas del programa de alimentario, diciéndole que quería hacer un internship y que le mandaba mi currículum. Él me puso en contacto con una persona y de ahí salió el asunto, la entrevista y gracias a Dios me aceptaron y 3 meses después estaba yo mudándome a Roma para trabajar por ahí. Y la verdad es que fue una de esas experiencias que uno vive donde se da cuenta que uno a veces solamente tiene que como agarrar valentía, mandar correos y con un poco de suerte el asunto funciona, ¿no? Cuando ya te fuiste, ¿ya habías terminado la universidad? No. Yo pausé mi universidad muchas veces, como 3, 4 veces. Mi directora de carrera ya no le parecía muy chistoso que yo siguiera pausando mi carrera, pero salieron distintas oportunidades como para trabajar en distintos lugares, entonces las fui tomando conforme fueron saliendo, entonces me fui cuando todavía estaba en el tercer año. Y después de esta experiencia, ¿cuál ha sido tu siguiente paso? Pues si nos fuéramos como cronológicamente hablando, fue primero lo de Etiopía, ¿no? Después de eso trabajé en una empresa que se llamaba Woodex. En esa empresa que se llamaba Woodex, yo trabajé como supply chain manager para esta compañía. Fue una experiencia súper retadora porque era una empresa que se dedicaba a importar principalmente productos relacionados con triple con plywood, de muchos países hacia Estados Unidos, perdón, hacia México. Un poco Estados Unidos, pero principalmente hacia México. Entonces, fue una experiencia realmente muy buena porque creo que me preparó para mucho de lo que venía después, ¿no? Ya con las otras organizaciones. ¿Cómo definirías tu liderazgo dentro de esa empresa, igual tomando en cuenta que había una brecha cultural y una brecha de idiomas? Me encantaría poder dar grandes historias de liderazgo, especialmente en esa parte de las brechas de idiomas, pero más que nada te podría contar historias de cómo las cosas a veces no salen como uno espera, ¿no? Yo con esta empresa
importábamos triple desde Chile, Brasil, Argentina un poco, Indonesia, Malasia y China. Y a mí me tocaba dirigir al inicio la parte de Asia. Yo vivía allá un tiempo, viví un año por allá, entonces pude aprender algo de chino, pero sabía leer y sabía poder conversar lo básico, pero pues ya llevarlo a nivel profesional no era cosa fácil, ¿no? Y te puedo decir que tratar de llevar un equipo en otro idioma fue uno de los mayores retos profesionales que he tenido. Y tuve muchos errores, o sea, muchas veces donde al no poder comunicarme o no conocer suficiente sobre la cultura, hizo que muchas personas de mi equipo de allá sintieran eh, que yo no entendía o que no estaba yo haciendo bien mi papel. Entonces, a veces sentimos que culturas tan lejanas, tan diferentes a la, digamos, a la latina, por decir algo, sí es muy diferente, entonces uno tiene que aprender a adaptarse y cuesta mucho tiempo adaptarse porque sí, la educación es muy diferente y pues uno poco a poco lo va haciendo y comunicar y comunicar y comunicar. Me acuerdo de sesiones enteras enfrente de, pues no era Google Translate, sino Baidu Translate y con mis compañeros de trabajo porque a veces se enojaban conmigo, entonces era, no, nos sentamos hasta que yo pueda entender qué fue lo que culturalmente yo no hice bien o de qué manera yo no actué de manera educada. Entonces hubo muchas experiencias donde tuve que aprender a golpes cómo poder realmente interactuar con equipo en otro idioma. ¿Crees que ha sido la mayor complejidad a la que te has enfrentado dentro de esa empresa al gestionar su cadena de suministro? Creo que el tema de las negociaciones. Tenía yo como responsabilidad negociar con tanto navieras como freight forwarders, como con los proveedores de todos estos países. Yo creo que yo tenía como 22 o 23 años. Entonces, digo, no que ahorita sabría negociar mejor, pero en ese momento definitivamente no tenía ni idea cómo llevar las negociaciones. Lo bueno es que tenía pues, a mis superiores, que pues, obviamente ellos son los que me iban coachando paso a paso, pero para mí ese fue el mayor reto. Ahí me gustaría saber cómo es que das ese salto al análisis de datos. Eh, Creo que la idea nació un poco desde que empecé a trabajar con mi papá en su fábrica. Desde ahí me tocaba hacer mucho tema de análisis en Excel en ese entonces, donde tenía que yo estar analizando como producción en serie de ciertas piezas y cosas por el estilo. Luego, estando en esta empresa de Woodex, pude ya hacerlo más en forma, más en serie, ya conectarme a bases de datos, empezar a hacer eh, pipelines de datos, visualizaciones ya de dashboards, Power BI, cosas por el estilo. Ahí fue donde ya dije, puff, sé que mi carrera tiene que estar en la intersección entre analíticos y supply chain. Esas son las cosas que más me apasionan. Em, ¿Cuáles crees tú que serían los mejores KPIs para medir la eficiencia de los datos? Uno a veces, nosotros en Ventagium, cuando estamos construyendo herramientas para medir la eficiencia de los datos que hemos tenemos que verlo desde diferentes perspectivas. Por un lado está la perspectiva de la validez y la limpieza de los datos. Entonces tenemos que empezar por ahí, ¿no? O sea, ¿qué tanto podemos confiar que la información que tenemos es correcta y es limpia? Después de eso, tenemos que pensar también en temas de seguridad y de compliance sobre los datos, porque pues, trabajando con clientes internacionales, nosotros nos toca trabajar con clientes que están en Europa, entonces tienen que cuidarse de temas de GDPR, clientes que están en California, que tienen sus propias leyes sobre identificación de datos personales, y pues al final del día está la parte de las reglas de negocio, de validación de los datos, de que cada vez que hacemos nuevas métricas, nuevas cosas, tenemos que cuidar
que todo eso realmente refleje la realidad del negocio. Entonces, yo lo dividiría en como esas tres grandes secciones. Uno, la limpieza de los datos. Dos, la seguridad de los datos. Y tres, el apegarse al negocio. Bueno, tienes un montón de experiencia, ya nos vas a contar acerca de Ventagium, pero ahí me gustaría saber cómo es que tú puedes contar una historia a través de los datos. ¿Cómo es que haces esa estructuración para que realmente todo tome sentido? Me gusta mucho siempre hacer como la distinción a veces entre eh, contar una historia con datos y hacer dashboards. Hay muchos libros que hablan como de estos conceptos y de cómo son diferentes. Cuando uno hace un dashboard, a veces uno hace una herramienta que tiene que ver más con la exploración de los datos. Y a mí se me hace como la mejor manera para poder contar una buena historia de los datos. Empezar por esos dashboards que nos permiten explorar los datos de manera libre, sin ninguna idea preconcebida sobre la historia que queremos contar, sino explorar los datos de manera libre para entre esos datos encontrar esa historia, ese hilo que queremos jalar para poder contar esa historia. Ya que después exploramos los datos y los entendemos, podemos empezar a pensar en cómo vamos a sacarle jugo a eso que encontramos. A mí particularmente un framework que me gusta cuando estoy presentando una historia de datos es tomar en cuenta tres cosas. La primera sería cómo visualizo gráficamente los datos. De esto pues, hay en el mil número de autores y en el mil número de libros que nos pueden ayudar a saber elegir las mejores gráficas, los mejores colores, las mejores tipografías, para que esa gráfica se entienda perfectamente. Acompañado de la gráfica, siempre me gusta poner en palabras, en pocas palabras, cuál es la historia, cuál es ese insight que queremos sacar. Y finalmente, el tercer elemento es contar la historia. Muchas veces tenemos la oportunidad, cuando estamos presentando en frente a un grupo de ejecutivos o con algún cliente o algo por el estilo, de usar estas tres técnicas para asegurarnos que la persona que nos está escuchando se quede perfectamente con la idea, porque no nada más la está viendo visualmente en una gráfica, sino también la está pudiendo leer y también la está pudiendo escuchar de lo que nosotros estamos diciendo. Y muchas veces es lo que queremos lograr con la historia, ¿no? No nada más convencer a la persona en ese momento, sino que por estas repeticiones logremos que la persona se guarde ese concepto en su mente, ¿no? Cuando estoy en clase siempre cuento la historia siempre hago una analogía del tema de la historia de la Caperucita Roja. No sé, en Bolivia si se llama igual, también la Caperucita Roja. Sí. Es una historia tan simple y que nos la repiten tanto que no importa dónde vamos, todos la conocemos en cualquier cultura. Bueno, es cualquier cultura occidental. Entonces, yo creo que es eso, es esas continuas repeticiones de un tema que sea lo suficientemente simple. Eso a mí se me hace el core de una buena historia de datos. Me gustaría saber cómo es que ha empezado Ventagium y cómo has encontrado esa pasión por los datos. Va que va. Pues perdona que regrese a la cronología, pero me voy a ir un poco para atrás. Te contaba que después de trabajar en esta empresa de Woodex, yo ya era Global Supply Chain Manager, apliqué a un internship con la ONU y empecé a trabajar allá con el Programa Mundial Alimentario en Roma. Entonces, gracias a Dios yo ya tenía mucha experiencia cultural, la verdad es que después de trabajar en China y en todos estos diferentes países, fue mucho más sencillo después llegar a Roma y trabajar en un ambiente internacional donde pues, todo fuera en el mismo idioma, ¿no? Y estando ahí en la ONU, pues yo ya tenía buenos conocimientos sobre datos, entonces empecé a trabajar ahí como intern algunos meses, después ya pasé a ser consultor y todo lo que hacía yo tenía que ver con datos y analíticos. De hecho, ya al final de mis tiempos en la ONU, yo ya era arquitecto de datos para ellos. Y
fue ahí donde dije, ¿sabes qué? Quiero ver cuál es la manera de poder seguir llevando este tema de los datos al siguiente nivel. Eh, y es ahí donde decidí mejor empezar lo propio. Ahí también me gustaría saber eh, de qué se trata Ventaja, qué hace la empresa como tal y qué tipo de servicios ofrece. Nosotros a lo que nos dedicamos es a asegurarnos que las compañías saquen el mayor provecho de su información. Nosotros dentro del equipo somos un equipo de 40 personas que trabaja principalmente para compañías que tienen un fuerte enfoque de supply chain, ya sea porque te hace mucha manufactura o mucha logística o tiene un tema fuerte de planeación. Entonces, con estas empresas, básicamente lo que les ofrecemos son 4 cosas. Número 1, transformación digital. Sabemos que la realidad de la mayor parte de las compañías es que viven en Excel. Sí, muchas compañías tendrán sus ERPs y TMS y WMS y otros sistemas, pero muchos procesos clave se siguen haciendo en Excel. Entonces, el primer paso que hacemos con muchos de estos clientes es asegurarnos que tenemos los datos en el lugar, pues que tenemos los datos necesarios para poder hacer lo que queremos hacer. Entonces, eso es la parte de transformación digital. Si lo vemos de una manera muy burda, es básicamente eliminar Exceles de organizaciones. Ese es el primer servicio. Ya después nos pasamos a la parte de los datos. Ofrecemos servicios de ingeniería de datos. ¿Qué es la ingeniería de datos? Extraer los datos de donde sea que estén y recolectarlos en un lugar de una manera organizada, transformada, validada y curada. Entonces, es aquí donde podemos empezar a pensar en, oye, ¿cómo voy a conectar la información de mi CRM con mi SAP, con mi Oracle, con mi NetSuite y toda esa información tenerla en un solo lugar? Ya que la tenemos en un solo lugar, pasamos al tercer servicio que ofrecemos, que es la parte de ingeniería en analíticos, que es cuando ya empezamos a entender esos datos, pues ya en el contexto y el modelo de los negocios. Entonces ahí donde empezamos a conectar todas esas tablas, crear métricas, crear dashboards, crear formas en las que las compañías puedan usar toda esa información de una manera que haga sentido. Y ya finalmente, el cuarto servicio que ofrecemos es la parte de la ciencia de los datos. Entonces, es aquí donde ya empezamos con esos temas que a veces leemos mucho en los blogs de Machine Learning y simulación y optimización. Ya todas esas aplicaciones de la analítica que suelen ser un poco más avanzadas. Pero nosotros, como lo vemos, es que las compañías les conviene seguir un proceso donde vayan primero haciendo estos pasos, ¿no? Donde primero tenemos los datos que necesitamos y confiamos en ellos. Después los visualizamos y entendemos bien nuestro pasado y nuestro presente. Y ya después pasamos a esa parte predictiva para poder entender nuestro futuro. En base a toda tu experiencia, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que cometen las empresas al momento de hacer el diseño de sus cadenas de suministro? Temas que tienen que ver con intentar optimizar una métrica sin pensar en los trade-offs que están haciendo. Vemos a veces que las compañías sí toman en consideración cosas como, oye, ¿sabes qué? Es que si aumento mi velocidad en la producción, voy a tal vez perjudicar mi calidad. Pero a veces vemos compañías ya en cadenas de suministro más grandes que por intentar optimizar una métrica acaban perjudicando otras métricas que son muy importantes. Te voy a dar un ejemplo que se me viene a la mente. A veces vemos compañías que tienen problemas con su velocidad, con llegar al cliente lo más rápido posible, ¿no? Tal vez un tema de last mile delivery, cosas por el estilo. Entonces, pues es que si yo coloco inventario más cercano a mis clientes, voy a poder llegar mucho más rápido a ellos. Es correcto, teóricamente debería funcionar, pero también estás agregando
mucha más complejidad a tu cadena de suministro. Entonces, nos es muy común ver este tema donde si no tienes buena visibilidad de todas tus métricas y de tus procesos, puedes empezar a tomar decisiones que por querer mejorar una cosa acabas empeorando otra cosa. Otro ejemplo de este tipo de trade-offs lo podemos ver en temas de sostenibilidad. A veces es muy difícil o simplemente no tenemos los sistemas como para medir el impacto de sostenibilidad que estamos teniendo. Y por querer mejorar una métrica, acabamos impactando un tema de sostenibilidad que después podría acabar siendo un problema de relaciones públicas por haber impactado al ambiente de manera negativa, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas como que más nos ilusiona el trabajo que hacemos, el poderle dar a las compañías esa visibilidad para que cuando tomen una decisión sepan cuáles son esos trade-offs que van a estar haciendo para que cuando tomen, especialmente, ahorita tú hiciste la pregunta, ¿no? ¿Cómo diseñas una cadena de suministro? Diseñar una cadena de suministro habla de un tema estratégico que debes de tomar en cuenta estas dinámicas y complejidades de sistemas que si le mueves acá, tal vez afectas acá, pero y si no conoces bien tu sistema, pues te puede salir muy caro el asunto. ¿Cuáles crees tú que son como las claves para ir guiando a la empresa hacia lo que va a ir pasando en el futuro? Es decir, hablamos de predicciones de demanda, hablamos de todo el tema de análisis de datos, información, pero ¿cuáles crees que tú son las claves, digamos? Me remontaría como a las primeras clases que uno toma de pronósticos y pues uno tiene que partir siempre del hecho de que cualquier tipo de pronóstico que va a hacer va a estar mal. Y yo también partiría también mucho del hecho de que ahora que salió el boom de AI y de Machine Learning, veo muchas empresas tratando de predecir muchas cosas. Y pues no es siempre necesario predecir todo lo que pasa en nuestra cadena de suministro. Creo que a pesar de que ya cada vez es más y más fácil poder hacer uno sus propios pronósticos, uno tiene que saber elegir muy bien. Cuando yo pienso en analíticos y pienso en esos servicios que ahorita te contaba, yo pienso que es como una especie de pirámide, donde en la base de la pirámide vas a tener esa parte de la ingeniería de datos y transformación digital, que le aplica a todas las partes de la cadena de suministro. Si te vas un paso arriba en la pirámide, verás temas de visualización de datos, que le aplica a casi todos los procesos de la cadena de suministro. Si te vas un nivel más arriba, ya tal vez llegues a la parte de los pronósticos, donde uno puede elegir, yo creo, ciertos procesos dentro de nuestras cadenas de suministros que vale la pena pronosticar. Crear y mantener modelos de pronósticos no es una cosa cada vez más fácil, pero no es una cosa fácil. Entonces, uno puede elegir estos diferentes procesos y, para empezar, recolectar los datos para poder pronosticar las cosas. Ya una cosa que se ha vuelto mucho más fácil es la captura y la recolección de los datos. Si nos vamos 20 años para atrás, no tendríamos la cantidad de información que tenemos ahorita. Hace 20 años hubiéramos tenido la información que está en el ERP y se acabó. Actualmente ya tenemos la información que vamos a obtener de dispositivos como IoT. Si estuviéramos en un entorno de manufactura, yo podría tener PLCs, sensores en las máquinas detectando fallas, alertas, temperaturas, conteos, volúmenes. También ahorita estamos en un proyecto muy grande con un cliente en el que estamos analizando información satelital de imágenes del espacio. Por un proyecto muy padre de reforestación. Entonces, ya la cantidad de datos que podemos agarrar y tener en nuestros modelos es mucho mayor. Entonces, mi primer paso, ya que después de que seleccionamos qué cosas queremos predecir, sería esa parte, ¿no? De recolectar la información, asegurarnos que sea la correcta. Después eso vendría la parte de saber qué herramienta vamos a utilizar para hacer estos modelos de pronósticos. Mi perspectiva es que hace unos 15, 20 años
era necesario comprar una macro herramienta para hacer pronósticos. Pero la verdad es que actualmente ya existen, ya tenemos a nuestra disposición herramientas para poder crear nuestros propios modelos de pronósticos. Si usas alguna herramienta como, no sé, si sabes programar en Python o algo por el estilo y usas algo como Microsoft Fabric o Databricks, puedes tú crear tus propios modelos de pronósticos y adaptarlos, tropicalizarlos a tus necesidades particulares del negocio. Si yo vendo helados y si yo vendo zapatos, las características que yo necesito para hacer un modelo de pronóstico son muy diferentes, ¿no? Pues para los helados me ayudará a saber el pronóstico del clima, para los zapatos me ayudará mucho la estacionalidad del regreso a clases, la Navidad o algo por el estilo, ¿no? Entonces, la gran ventaja que tenemos ahorita en esta tercera década de este siglo es que tenemos muchas herramientas para poder hacer nuestros propios modelos y poderles sacar el provecho que querramos para de esa manera poder predecir qué es lo que va a pasar en nuestra cadena de suministro. Queríamos saber cuál es tu experiencia y tus recomendaciones cuando tomas cursos en línea. Okay. Sí, me encantan los cursos en línea. Yo creo que tengo como unos 50, 60 cursos terminados porque sí, me encanta cómo tenemos actualmente de vuelta en este siglo acceso a tanta información. ¿Okay? Y por un lado esa información puede ser la información de redes sociales, pero por otro lado, si el mismo tiempo que le dedicamos a redes sociales o a Netflix, se lo dedicamos a plataformas como edX, Coursera, Udacity, etcétera, etcétera, puedes aprender muchísimas cosas. Y fuera de la variedad de cosas que puedes aprender, a mí algo que se me hace increíble, pues, o sea, tú en Bolivia, yo en México, hace 3 décadas no hubiéramos tenido acceso a tener profesores del MIT desde nuestras casas. Entonces, tienes una variedad infinita de temas a aprender. Puedes aprender de los mejores en el mundo. También veo que uno puede aprender más rápido. En la vida real no hay manera de ponerle fast forward ni saltar lección a tu profesor que esté enfrente de ti. Mientras que en los cursos en línea, si ese tema ya lo conoces, pues te lo puedes saltar y puedes ir mucho más lejos, mucho más rápido, ¿no? Yo creo que también una ventaja es el tema de que puedes aprender de manera enfocada. Si tienes un problema muy específico, si un día quieres aprender de marketing analytics enfocado del sector de logística, estoy seguro que puedes encontrar un curso en línea que te podría ayudar a tener el conocimiento básico, que muchas veces tener ese conocimiento básico ya te pone un paso enfrente del resto. Entonces a mí sí, el tema de los cursos en línea me fascina, ¿no? La única desventaja, obviamente, pues es el tema del aspecto social, porque sí en los cursos en línea tienes los foros y cosas por el estilo, pero a mi perspectiva, yo personalmente nunca los he usado mucho y no puedes llegar a como conectar tan a fondo con las personas como a uno le gustaría. Yo creo que por eso a mí me gustó tanto hacer el programa en MIT Blended, porque fue como lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tener la parte del aprendizaje en línea y luego sí estar allá unos meses en Boston. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia dentro de MIT y cómo ha sido el Blended Program por ti. Súper. Pues bueno, como introducción, para quien no sepa, el Blended Program es una maestría que tiene el MIT en el que uno toma como 1 año y medio de cursos en línea y después de eso, si cumples con todos los requisitos y obtienes el certificado, puedes aplicar a estar 5 o 6 meses en Boston para tener la maestría completa, ¿no? Y este es el programa que se conoce como el programa Blended. Para mí fue lo mejor. Yo para ese entonces ya tenía la compañía que tengo actualmente, ya tenía la compañía Ventagium. Entonces,
si era viable el separarse parcialmente del negocio por unos meses. Y es algo que para muchos ejecutivos, para muchas personas que están a la mitad de su carrera, es algo que se vuelve muy viable y es una experiencia increíble porque sabes que tienes 5 o 6 meses para sacar el máximo provecho de pues una de las mejores universidades del mundo. Entonces pues a mí me hizo vivirlo, de las veces que dices, ¿no? De vivir en el presente y cosas por el estilo, te hace vivir en el presente, vivir cada momento y buscar intensificar todo, porque sabes que dura poco y que cada actividad que elijas tiene que ser una buena actividad y que vas a poner tu 100 en sacarle provecho. Y sí, estar allá es una experiencia, pues sí, increíble. Sí, sí. Y bueno, más allá de estar como estudiante, también has estado como docente. Contanos cómo ha sido esa experiencia. Sí, 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 con muy buenos alumnos, ¿verdad? Eh, eh, sí, llevo desde que me fui, hace como 3 4 años, cada semestre regreso a dar una clase, bueno, una semana de clases. En esa semana de clases me invitan a dar temas de visualizas la clase de analíticos para cadena de suministro, yo de los temas que tienen que ver con visualización de datos para la cadena de suministro. Entonces, en esta clase justo hablo de lo que hablaba ahorita, ¿no? De cómo visualizas información en dashboard, cómo visualizas información con historias de datos. Y ha sido muy padre como volver a convivir con la gente. Yo cuando estuve en MIT estuve durante épocas de COVID. Entonces mi experiencia en Boston fue, pues a veces se veía un poco restringida por, pues normal, ¿no? Las restricciones de COVID. Entonces me encantó poder estar regresando estos semestres como para poder vivir ciertas partes de MIT que yo en ese semestre no pude vivir y me toca volver a convivir con toda la comunidad y aprender de los nuevos alumnos y de los profesores y pues seguir siendo parte de esta institución. La verdad es que es un privilegio para mí. Increíble. Ahí me gustaría igual saber qué recomendaciones tú le darías a alguien que está empezando su carrera en cadena de suministro o a alguien igual que quisiera tal vez moverse al tema de analítica de datos. Antes, si vas empezando, yo creo que ya un experto tal vez ya pues el retorno se vuelve marginal, pero si vas empezando el tema de los cursos en línea es una maravilla para poder acelerar tu desarrollo. Y pues nada, exposure, o sea, ponerte a hacer proyectos, tal vez participar en congresos y conferencias. Yo he tenido la oportunidad con Ventagium de participar en muchos congresos de supply chain y logística. Hace mes y medio estaba en Manifest en Las Vegas y también es una experiencia increíble como para entender más del medio, ¿no? Vas ahí a un congreso como Manifest y ves los diferentes stands, entonces conoces de las tecnologías, vas a las conferencias y conoces de cuáles son las tendencias actuales, que es inteligencia artificial, que es conexiones a integraciones de sistemas, que todo ese tipo de cosas. Y siempre hay como planes para estudiantes y cosas por el estilo que van empezando en el mundo para que puedan participar en este tipo de congresos. ¿Tú qué es el mayor reto al momento de emprender dentro de supply chain? Para nosotros, digo nosotros porque esta empresa la empecé con mi socio, con Benjamín Aguillón, hace unos años, yo creo que ha sido el tema de la formación y la captación de un equipo que no nada más sepa de analíticos, sino que también sepa de supply chain y que a la vez sea bueno en temas de project management y comunicación. O sea, si lo viéramos como en un diagrama de Venn, esa intersección de personas que saben de analíticos, saben de transformación digital y a la vez son expertos en supply chain, eso es como lo que nosotros hemos estado formando en el equipo, ha sido la parte, pues no la más dura, la más difícil de lograr, pero por otro lado la parte más satisfactoria. Yo ya cuando veo a los miembros del equipo
pudiendo hablar en la misma oración de todos estos temas y podemos crear modelos de analíticos alrededor de esto, digo, ahí va el equipo, vamos funcionando muy bien porque ese es como el nicho que nosotros atacamos. Yendo más hacia las preguntas de formato, me gustaría saber, si perdieras la memoria, ¿cuál sería el recuerdo que te gustaría conservar? Esa es la pregunta más difícil que me has hecho el día de hoy. Se me ocurrieron dos momentos. ¿Puedo hacer trampa y hacer dos o tengo que elegir uno? ¿Sí? No, puedes hacer trampa. Todo Puedo está hacer trampa. perdido. Súper. Uno se me ocurriría hace un año y cachito, la noche donde conocí a mi novia. Fue una boda en Oaxaca, una ciudad aquí en México. Realmente se fue una noche increíble y ese recuerdo, vaya, me agrada, me hace sonreír. Y otro sería unas vacaciones que tuve con mi familia a una cabaña cerca de mi ciudad, aquí en Querétaro, donde estábamos todos ya con algunos sobrinos. Y recuerdo mucho un día que estábamos pues, ahí en una cabaña con la chimenea jugando juegos. Es también un recuerdo que me hace sonreír mucho. Y si pudieras resumir toda tu experiencia en una sola frase, ¿cuál sería? Hay una frase de un autor, James Clear, que escribió Atomic Habits, que en inglés la frase dice: You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Esta frase ha sido la experiencia que yo he tenido tanto personal como laboral, en el sentido de que continuamente en nuestras vidas y en nuestro trabajo vivimos poniéndonos objetivos. Pero si no creamos sistemas que sean los que empujen que se logren esos objetivos, nunca vamos a llegar a esos objetivos. Entonces, mi principal enfoque, tanto en la individual como en laboral, siempre es hacia esto, ¿no? A cómo creamos sistemas que nos empujen a la excelencia. Muchas gracias, Arturo, por esta entrevista. Realmente ha sido llena de aprendizajes. Y nada, agradecerte por aceptar estar en el programa. No, a ti, muchas gracias. Este capítulo fue producido por Camila Peñafiel, como coordinador de marketing Diego Villarreal, coordinador de distribución Roberto Márquez, coordinador de proyectos Hernando Márquez y como anfitriona Ariana Bovarín. Si crees que este episodio puede ser útil para alguien más, no dudes en compartirlo. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcast y YouTube para más contenido como este. También puedes conectarte con nosotros a través de Instagram y LinkedIn para estar al día con nuestras novedades. Nosotros somos The Supply Chainers. Gracias por escucharnos y hasta